Shopping is hard, right? But there's a better way. Stitch Fix online personal styling makes it easy. I just give my stylist my size, style, and budget preferences. I order boxes when I want and how I want. No subscription required. And she sends just for me pieces. Plus outfit recommendations and styling tips. I keep what I love and send back the rest. It's so easy. Personal styling for everyone. Get started today at stitchfix.com/Spotify. That's stitchfix.com/Spotify. El 22 de julio de 1991, los vecinos de Milwaukee observaban cómo se desmantelaba el 213 de los apartamentos Oxford. Entre los objetos que estaban sacando del apartamento de su vecino al que ellos conocían como Jeff, había cajas de cartón, un bidón de ácido, ollas y un congelador. ¿Qué habría dentro de todo aquello?, se preguntarían los observadores. Lo que no sospechaban era el horror que guardaban esas cajas y útiles de cocina. Se encontraron alrededor de 11 cráneos, 3 esqueletos, kilos de carne, una cabeza, torsos y extremidades descompuestas, genitales y manos momificadas, que, calcularon, pertenecían a unos 11 o 12 cadáveres. De esta manera se ponía punto y final a la carrera criminal del carnicero de Milwaukee y se precintaba para siempre su apartamento de los horrores. Bienvenidos una vez más a Criminología en Serie. Mi nombre es Alejandra Lavín y en este segundo episodio vamos a poner fin a la historia y crímenes de Jeffrey Dahmer. Así que si has empezado a escucharme con este podcast, da al pause y vete a escuchar la primera parte del carnicero de Milwaukee. En el primer episodio habíamos hablado de la infancia y adolescencia de Jeff, de sus tendencias antisociales desde bien jovencito, de sus años de tranquilidad y de sus primeros asesinatos. Nos habíamos quedado en que un buen domingo por la mañana, Jeffrey quería salir a buscar a alguien con el que satisfacer su necesidad sexual, pero que esta vez la suerte no le iba a acompañar. Dando un paseo por el centro comercial, se encontró con un joven laosiano de 13 años llamado Keyson Sintha Sonfon y le ofreció $50 por sacarle unas fotos. En un principio el chico aceptó. Entonces fueron al apartamento de Dahmer, le sacó dichas fotos, le dio una bebida con droga. Ya hemos hablado en el primer episodio de las tendencias que tenía Dahmer y efectivamente tenía intención de que Keyson se quedara inconsciente para poder abusar de él o incluso asesinarle. Sin embargo, el chico no cayó inconsciente y el chico se quiso ir y sorprendentemente Dahmer se lo permitió. El pobre muchacho llegaría en un estado bastante raro, por decirlo de alguna manera, a su casa, les contó a sus padres lo que había pasado y denunciaron a Dahmer. Bueno, pues después de esta denuncia, las autoridades se personaron en el apartamento de Dahmer y, una vez más, pasaron por alto pruebas cuanto menos incriminatorias. Recordemos que la primera vez que Dahmer asesinó, cuando llevaba el cadáver de Stephen Hicks en el coche, la policía lo pasó por alto y se creyeron que lo que les dijo Dahmer que era basura. Bueno, pues esta vez no vieron un cráneo que había en el vestíbulo del apartamento de Dahmer. Pues aunque os parezca increíble, las negligencias por parte de la policía en el caso de Dahmer no van a quedar aquí, de acuerdo, pero ya hablaremos de ellas un poquito más tarde cuando corresponda. Pero volvamos con la denuncia del joven Keyson. Dahmer fue condenado por agresión sexual en segundo grado. Fue condenado a 1 año en régimen semiabierto, lo que significaba que podía salir durante el día a trabajar y hacer vida normal, pero debía dormir en prisión. Jeff, anterior a esto, ya tenía antecedentes sobre todo por conductas relacionadas con el alcohol, entre ellas el exhibicionismo. Nos vamos a ir a 1989. 10 días antes de hacerse efectiva la sentencia por la agresión sexual a Keyson, conoció a un muchacho en un club de ambiente, como tenía costumbre. Esta vez se llamaba Anthony Sears. Una vez Dahmer le asesinó, recordemos que el modus operandi habitual de Dahmer era drogar y estrangular a los muchachos. Pues bien, una vez que asesinó a Anthony, quiso conservar su cabeza porque decía que le había parecido un chico muy bello, por lo que metió la cabeza en acetona con intención de que conservase el mismo aspecto. Obviamente,
la cabeza no se conservó, pero la tuvo guardada en la taquilla del trabajo junto a los genitales de Anthony. Desde luego un sitio extraño para guardarlo, ¿verdad? Bueno, pues él decía haberlo guardado ahí porque quería tenerlo cerca. Esto, aunque totalmente macabro, es algo normal en los asesinos en serie. En Jeffrey Dahmer lo vemos constantemente. Guardan partes de las víctimas o incluso objetos personales con intención de volver a recordar el crimen y volver a transportarse a ese momento, volver a revivir, por así decirlo, las sensaciones que se tuvieron cuando cometieron el crimen. Jeff no solo lo hacía por este motivo, sino que de esta manera tenía la sensación de que las muertes de estos muchachos no habían sido un desperdicio, y también por la misma razón por la que guardó partes de Anthony Sears para sentirse cerca de ellos. Pero además, sumado a esto, más tarde a Jeff se le ocurrió construir una especie de altar que él mismo llamaba centro de poder o templo. Se trataría de una larga mesa en la que iba a colocar 6 calaveras y 2 esqueletos completos. Iban a estar uno a cada lado de la mesa suspendidos del techo. También iba a haber una lámpara en el centro de la mesa y enfocaría 6 haces de luz sobre las calaveras. El propósito de Dahmer era crear un entorno desde donde conectar con otro nivel de percepción o del ser a fin de conseguir poderes especiales. Aunque nos parezca increíble, Jeffrey no siempre asesinaba. Algunas veces se llevaba a alguien a casa que no era tan atractivo como había pensado y le dejaba marchar. Otras veces no les mataba porque no quería estar con ellos y otras veces simplemente no quería estar con nadie. Ya nos habremos dado cuenta de que era una persona muy solitaria y volvía a casa a ver un vídeo o a leer. Hay un dato muy curioso al hilo de ver vídeos que nos hace darnos cuenta de su obsesión con el control y el poder. Era muy fan de la trilogía de la Guerra de las Galaxias. El personaje del emperador encaja perfectamente en sus fantasías por el control que ejerce y se sentía muy identificado con él. En palabras textuales de Dahmer, me sentía tan corrupto que me identificaba con él. Incluso a veces se ponía unas lentillas amarillas cuando salía a los bares de ambiente simulando el personaje del emperador o del Exorcista 3. Jeff tenía mucha facilidad para llevar chicos a casa. Según se dice de él, era un hombre muy atractivo y encantador, cosa que suele pasar con los asesinos en serie. Se adaptan al entorno, imitando conductas que sean normales o aceptables en la sociedad. A estas alturas de la historia, es lógico preguntarse por qué Jeffrey, un hombre inteligente, guapo y amable, no podía tener una relación convencional con otra persona de su mismo sexo. Él reconoció que no podría tener una relación normal, ya que nadie estaría dispuesto a doblegarse a sus deseos y a su control más absolutos. Además, es evidente que Jeffrey no podía socializar de una manera normal, no tenía esa capacidad. También achaca el no tener un compañero de vida de una manera convencional porque no le quedaba tiempo para buscarlo. Es curioso esto, ¿no? Dice que no tiene tiempo, como el que no tiene tiempo de tomar un café con un amigo, a lo mejor, y su solución inmediata es asesinar. Aquí vemos, nos damos cuenta de la deshumanización de Dahmer hacia las víctimas. Y no solo nos damos cuenta de esta deshumanización con este tipo de actuaciones de Dahmer, sino también con la manera de tratar los cadáveres. Los asesinos en serie que optan por descuartizar a las víctimas para deshacerse de ellas, obviamente no todos han seguido este camino, son capaces de deshumanizarlas y de no tener esa carga emocional que supondría para una persona normal, ¿no?, como nosotros, descuartizar a otra. Cuando nosotros cortamos un filete o despiezamos un pollo, por ejemplo, no pensamos en lo humano o en lo inhumano de nuestra acción. Pues bien, un asesino en serie puede hacer lo mismo con otra persona de una manera totalmente indiferente. Por ejemplo, Dahmer
Llegaba a descuartizar a una persona en unas 2 horas. Se deshacía de las partes que no le interesaba conservar en un bidón enorme de ácido, como el torso y las extremidades, e incluso rebanaba algunas de las plantas de los pies para que el ácido tuviera más superficie para desintegrar la carne, ya que la planta de los pies, como sabemos, es muy gruesa. En 1990, Dahmer asesinó a 4 personas y en el 91 a 8 más. Ernest Miller fue despellejado y desmembrado en 1990. En este momento es cuando Dahmer empieza a experimentar con el canibalismo. Guardó el corazón y los bíceps. Los cortó en pedazos pequeños, los lavó, los metió en bolsas herméticas y las guardó en el congelador. Después cocinó algunas de las partes y se masturbó mirando las fotos. Fotos en las que Ernest posaría para Dahmer estando vivo, pero otras serían de las etapas del descuartizamiento. Como comentamos al principio del episodio 1, el canibalismo era una nueva forma de satisfacer sus deseos, necesitaba algo más, ¿no? Cuando se comía las partes de los cadáveres tenía la sensación de que formaban parte de él y para Dahmer era sexualmente estimulante. También reconoció haber probado la sangre humana, pero en sus declaraciones dijo que no le había aportado ninguna satisfacción ni le había gustado. Creo que es interesante en este momento hacer un receso y pararnos a mencionar los diferentes tipos de canibalismo que existen, como el canibalismo de supervivencia, el canibalismo ritual, el cual puede dividirse en endocanibalismo y exocanibalismo, el canibalismo gastronómico, el canibalismo prehistórico, el canibalismo patológico y el canibalismo guerrero. Jeffrey Dahmer puede encuadrarse fácilmente en el canibalismo ritual. Esta clase de canibalismo se practicaba con intención de honrar a los dioses, de aumentar una cualidad, como por ejemplo el valor comiéndose el corazón de un enemigo, o para que la persona fallecida no se marchara del todo. En sus declaraciones, Dahmer afirmaba que cuando se alimentó de algunas de sus víctimas, lo hizo porque sentía que así formaban parte de él. Parece ser que no se había informado sobre este tipo de actuaciones rituales, sino que le salió de dentro, como si de un instinto primitivo se tratase. Una vez hecho este parón sobre canibalismo, vamos a continuar con Jeffrey. Si en algún momento hemos leído algún artículo sobre él, nos dice que torturaba a sus víctimas. Jeffrey se niega a creer que torturaba a los muchachos. En palabras suyas, nunca hizo lo que hizo con intención de torturar a nadie. De hecho, él decía que les drogaba y les estrangulaba para ejercer el menor sufrimiento sobre ellos. Aunque fuera terrible lo que hizo, y nosotros obviamente lo veamos como una tortura horrorosa, Jeffrey no encaja en este perfil. Hay asesinos que sí encajan en el perfil de torturador porque disfrutan con ello y tienen la intencionalidad de torturar. En el año 1991, los primeros experimentos para convertir a los jóvenes en zombies no le salieron bien. Bueno, en realidad ni los primeros ni los últimos. Recordemos que inyectaba ácido o agua hirviendo con una jeringa de cocina por un agujero directamente al cerebro. La primera víctima con la que lo intentó fue con Anthony Hughes. El chico no llegó vivo al día siguiente. Después del primer experimento, a Conerak Sinthasomphone, ¿os suena el apellido? Desde luego el mundo es un pañuelo, ¿verdad? Conerak era el hermano mayor de Kayson, el chico de 13 años que había denunciado a Dahmer por agresión sexual. Pues bien, una vez que Dahmer puso la inyección de ácido en el cerebro a Conerak, lo dejó allí y se fue a por cerveza. Cuando regresó se encontró al muchacho sentado en la acera junto a la policía. Al parecer, Conerak se había escapado de casa de Dahmer mientras él no estaba y alguien había llamado a la policía, diciendo que había un chico caminando por la calle herido, desnudo y muy desorientado. Jeffrey una vez más tiró de manipulación y les dijo a los agentes que era su novio y que estaba muy borracho.
Aunque parezca increíble, no vieron rastros de sangre y pensaron que Jeffrey decía la verdad. El chico, obviamente, no quería volver a entrar de nuevo en el apartamento, pero incluso la policía ayudó a Dahmer a meterlo de nuevo en la casa. Hicieron un registro bastante escaso del apartamento, ya que si lo hubieran hecho bien, habrían encontrado el cadáver de Anthony Hughes descomponiéndose en la cama y múltiples pruebas incriminatorias. Dahmer les enseñó las fotos que había sacado un rato antes a Conerak y confirmaron, entre muchas comillas, obviamente, que Jeffrey y el joven debían ser pareja. Una vez se fue la policía, estranguló al chico. Al día siguiente lo descuartizó y se deshizo del cadáver tirándolo por el retrete. Cuando escuchamos este tipo de historia, estaréis de acuerdo conmigo en que nos da rabia ver la actuación policial y la negligencia tremenda que hubo, ¿no? Podían haber hecho mucho más y Jeffrey podía haber sido detenido mucho antes. Otra de las ocasiones fue en julio de 1990, cuando un chico se puso a gritar desconsoladamente y a Dahmer en esa situación no le quedó más remedio que soltarle. Pues este joven denunció a Dahmer, pero no se llevó a cabo ninguna investigación. La policía, desde luego, podía haber hecho más cuando encontró a Conerak de la manera que lo encontró fuera del apartamento de Jeffrey. Por lo menos podían haber hecho intención de mirar los antecedentes de Jeffrey, haber visto que había sido detenido por agresión sexual y por exhibicionismo unos años antes. Además de todo esto, una vez que se destaparon los crímenes, investigaron a los dos policías que fueron la noche en la que llamaron avisando del estado de Conerak por la calle. En las escuchas de la emisora policial, posterior al encuentro con Conerak y con Dahmer, los policías se burlaban de la situación y hacían mención a que tenían que despiojarse. Estamos hablando de que las dos mujeres que dieron aviso del estado de Conerak eran afroamericanas, que también había implicados dos homosexuales y que uno de los homosexuales era asiático. Está claro que el racismo y la homofobia hicieron un flaco favor en el caso de Dahmer. 7 de 17 víctimas de Jeffrey eran afroamericanas, además del laosiano y algún hispano. Y hablando de la buena suerte de Jeffrey, no era la primera vez que los vecinos se quejaban de los malos olores que salían de su piso. Jeff siempre se libraba con sus excusas, su encanto, sus buenas palabras y su manipulación. En una de las ocasiones, la excusa fue que se había estropeado el congelador y que se le había estropeado la carne. En otra ocasión, Jeff dijo que era por culpa de los peces y el agua de la pecera. Supongo que nadie piensa que convive puerta con un asesino en serie, ¿no? Pero por fin, el 22 de julio de 1991, la suerte de Dahmer cambió. Jeff invitó a su apartamento a Tracy Edwards, quien estaba tomando unas cervezas con dos amigos, con la promesa de pagarle $100 si se dejaba fotografiar desnudo. La declaración de Tracy en el juicio un año después sería escalofriante. Tracy subió al apartamento de Jeffrey y lo primero que notó fue un olor terrible. Jeffrey se excusó diciendo que había problemas con el alcantarillado. Se sentó en la cama y en un momento de distracción de la víctima, Jeff le esposó la muñeca izquierda. No le dio tiempo a esposarle la derecha y le amenazó con un cuchillo. Afirmó que en el intervalo de tiempo que pasó en casa de Jeff, Dahmer puso un VHS con la película del Exorcista 3. Recordemos que tenía obsesión con esa película. Tracy declaró que Dahmer experimentaba diferentes estados de ánimo en el tiempo que pasó con él. De repente era amable, pero al rato podía volverse agresivo. Decía que no quería que la gente lo abandonara. A veces se mostraba nervioso y otras se sentaba y se quedaba quieto y en silencio. Miraba la película y empezaba a tararear los cánticos, se balanceaba adelante y atrás con ciertas escenas de la película. En palabras de la víctima, las partes en las que se mostraba una posesión demoníaca eran las que más interesaban a Dahmer, y le pareció que quería imitar esos comportamientos.
En esos momentos se ponía agresivo e intentaba esposar la otra mano de Tracy, diciendo que se sentía así más dominante. Le ordenó que se pusiera boca abajo en la cama para poder esposarle las dos manos, a lo que la víctima se negó. Pero cuando Dahmer se volvió a poner agresivo, Tracy se cayó al suelo y Dahmer se recostó a su lado, poniendo la cabeza en su pecho para escuchar los sonidos de su corazón, diciéndole que se lo iba a comer después. Tracy, en un intento por sobrevivir, pero sin saber muy bien qué hacer, le preguntó a Jeffrey si podía ir al servicio, a lo que él le respondió que sí, pero fue detrás. En ese momento golpeó a Jeffrey y salió corriendo. Dahmer intentó agarrarle, pero Tracy se escapó. Se encontró mientras corría desesperado a una patrulla de policía, y de esta manera puso fin a la terrorífica carrera criminal de Jeffrey Dahmer. En un principio Dahmer intentó negar los hechos, pero todo lo que encontraron en su apartamento hizo que no le quedara más remedio que confesar. Había cerca de unas 80 Polaroids de cadáveres en diferentes etapas del descuartizamiento, una cabeza en el frigorífico, partes de cuerpos en el congelador, un bidón con torsos, cazuelas con manos y genitales momificados, y cráneos barnizados, entre otros numerosos trofeos. Normalmente, los asesinos en serie que han cometido uno o varios crímenes suelen creerse omnipotentes y por encima de la ley, ya que realizan sus actos con total impunidad. Es en este momento cuando suelen volverse descuidados porque creen que nunca les van a pillar. En el caso de Dahmer, no comparto esta afirmación. Mostraba arrepentimiento y odiaba matar. Para él, asesinar era un medio para conseguir un fin. Por otra parte, Dahmer no es un asesino organizado ni desorganizado, sino que es considerado como un asesino mixto. Es decir, no encaja en una personalidad en la que se piensa omnipotente. De hecho, Dahmer tiene una personalidad que tiende a tener la autoestima bastante baja y en la que procura no cometer ningún error, pero tampoco encaja del todo en una personalidad del todo descuidada. Expliquemos esto. Un asesino organizado correlaciona con una psicopatía. Planea sus crímenes, esconde las pruebas que puedan incriminarlo, sus víctimas son desconocidas, tiene buena habilidad para comunicarse, trasladan el cadáver, son agresivos, mantienen control sobre la situación y hasta hace poco se pensaba que tenían una inteligencia superior a la media. Los estudios actuales no están tan de acuerdo con esto, ya que hay asesinos en serie muy inteligentes. Ted Bundy, por ejemplo, tenía un coeficiente de 136, Edmund Kemper tenía un coeficiente de 154 y el asesino que nos ocupa, Jeffrey Dahmer, tenía un coeficiente de 144. Sin embargo, la mayoría parece ser que tienen una inteligencia en torno a la media. Un asesino desorganizado es psicótico, normalmente con una personalidad esquizoide o maníaca. Aborda normalmente a la víctima espontáneamente, sus víctimas son conocidas, la escena del crimen es caótica, practican la necrofilia, no trasladan el cadáver, no utilizan armas y dejan muchas evidencias en la escena del crimen. Suelen tener una enfermedad mental y una inteligencia por debajo de la media. A Dahmer se le considera un asesino mixto, porque tiene actuaciones de asesino organizado como por ejemplo planear sus crímenes y buscar a la víctima convenciéndola sin violencia, drogar a los muchachos para tener control sobre la situación, asesinarlos de una manera limpia, ocultar los cuerpos o deshacerse de ellos y engañar a la policía. Pero también tiene actuaciones de asesino desorganizado. Planea algunas veces los crímenes espontáneamente, deja a los chicos en el apartamento mientras están vivos, aunque drogados, y él se marcha a beber o a trabajar, practica el canibalismo y la necrofilia con las víctimas, deshumaniza a las víctimas. Esto se observa en su actuación con el descuartizamiento de los cuerpos. Por ejemplo, conserva partes de los cuerpos o cuerpos enteros, tiene cráneos a plena vista en su casa y posee fotografías que le implicarían sin dudarlo en un crimen. Con todo esto que os he contado, hay que tener en cuenta que casi nunca hay un tipo puro de asesino organizado o desorganizado, ¿de acuerdo?
ya que, por ejemplo, un asesino puede encuadrarse en la tipología de asesino organizado y practicar la necrofilia. El fiscal del distrito de Milwaukee sostuvo que Jeffrey Dahmer estaba en su sano juicio cuando cometía los crímenes, ya que era consciente de lo que hacía y era capaz de distinguir lo que estaba bien de lo que estaba mal. Además, existía premeditación, búsqueda de las víctimas, ocultación de los cadáveres y engaño a la policía. El abogado defensor, Gerard P. Boyle, alegó que Dahmer, aunque era capaz de distinguir el bien del mal, era incapaz de actuar acorde a lo que estaba bien, por lo que debía ser internado en una institución para enfermos mentales. La ley de Wisconsin es muy estricta en cuanto a la definición legal de locura. Una persona, para ser considerada enferma mental, debe comportarse como un demente. El jurado le consideró culpable de 15 asesinatos. El 15 de febrero de 1992, el tribunal condenó a Jeffrey Dahmer a 957 años de prisión, ya que en Wisconsin no existe la pena de muerte. Como mencioné al principio de la primera parte, el juicio de Dahmer fue muy controvertido. Había discrepancias entre el estado mental de Jeffrey y la cuestión era considerarle sano o demente. Dahmer se negó a aceptar protección especial y después de un tiempo en prisión insistió en mezclarse con los demás presos a riesgo de ser acosado por la población carcelaria de color. Jeffrey siempre quiso dejar claro que sus asesinatos no eran racistas. Vivía en un barrio con mayoría de población afroamericana y solo se llevaba a los jóvenes que le parecían atractivos, sin importarle la raza. Para él no eran crímenes de odio, al revés, le atraían los chicos a los que mató. En 1994 fue apuñalado en la prisión y sobrevivió. Sin embargo, en noviembre de ese mismo año fue asesinado por Christopher Scarver, un preso de color también condenado por asesinato y que decía escuchar unas voces que le decían que era Jesucristo y le advertían de si podía confiar o no en una persona. Jeffrey Dahmer fue golpeado con una pesa en la cabeza hasta la muerte. En mi opinión, dadas las tendencias de Dahmer, no tendría que haber estado en una prisión, sino encerrado de por vida en una institución mental. A Dahmer también se le consideró sospechoso del asesinato de Adam Walsh, un niño de 6 años asesinado en el 81. Se decía que el modus operandi, en cuanto a la decapitación del pequeño, encajaba en el perfil de Jeffrey. Finalmente, Otis Toole confesó ser el artífice del asesinato de Adam. Jeffrey siempre confesó todos sus asesinatos desde el principio, al igual que todas las barbaridades que había realizado con los jóvenes, por lo que no hay motivos para sospechar de la autoría de Dahmer en el asesinato de Adam. También se habló de si podía ser el culpable de una serie de asesinatos acaecidos en Alemania, mientras él se encontraba en esa época en el ejército, pero el perfil victimal no encaja, ya que en Alemania asesinaron a mujeres y Jeffrey, debido a su sexualidad y al móvil de los crímenes, que recordemos era obtener placer sexual una vez que los jóvenes no estaban conscientes o vivos, no tiene ningún sentido que asesinara a mujeres. Una anécdota curiosa es que su psiquiatra estuvo con Dahmer durante 3 días en los que no llevaba esposas y se encontraban solos en una habitación. El doctor dijo no sentirse preocupado en ningún momento, ya que él no era el tipo de Dahmer. Jeffrey afirmó que después del abandono de su madre se sintió muy deprimido. Esto, como ya he mencionado anteriormente, pudo ser un punto de inflexión con respecto al miedo al abandono. Recordemos que Dahmer tenía terror a que al día siguiente los chicos con los que había pasado la noche le abandonaran, sin embargo no era capaz de socializar de una manera convencional ni de tener una relación humana normal. Tuvo una infancia feliz, sin embargo las mudanzas que tuvo la familia antes de los 8 años pudieron afectar a su correcta socialización. Eso, sumado a la mala relación entre sus padres, al intento de suicidio de Joyce, su madre, y su posterior abandono, 8 años después, pudo hacer que Jeffrey no supiera socializar de una manera correcta en su vida adulta y además que tuviera miedo al abandono, como ya hemos mencionado. En mi opinión, Jeffrey encaja en una personalidad esquizoide. Esta conducta puede variar de una manera muy amplia
pudiendo parecer invisible y estar poco relacionada con su medio. La conducta de Dahmer podría estar relacionada con alucinaciones transitorias. Además de esto, la conducta esquizoide cursa con ideas delirantes místico-religiosas, lo que encaja con la idea que Jeff tenía de sí mismo, de que era el propio demonio. Además, recordemos que su intención era construir un altar para conectar con una entidad superior. También se observa en él un comportamiento desorganizado con los cambios en el comportamiento social y sexual. La conducta agresiva o agitada, el balanceo del que declaró haber sido testigo Tracy Edwards mientras veía El Exorcista 3, y las actividades incoherentes con una finalidad concreta. También tenemos las alteraciones del pensamiento y el lenguaje. Recordemos que se comunica desde su adolescencia temprana de manera monocorde. Y por último, las alteraciones en la afectividad que se observan como la falta de motivación y la incapacidad para tomar decisiones por sí mismo, el aislamiento social y la incapacidad para tener una relación social normal, el déficit para expresar emociones, que esto es lo más destacable, a lo mejor en Dahmer, ¿no? El afecto inapropiado, la sensación de vacío, la falta de conexión con otras personas o la falta de empatía y los sentimientos de ira repentinos e inexplicables. En este sentido, los estresores ambientales como el abandono, la mala relación de sus padres y el intento de suicidio de Joyce pueden explicar que Jeffrey tuviera una personalidad esquizoide, suponiendo que Joyce, la madre de Dahmer, dados los problemas que ya hemos mencionado de ella, tuviera un trastorno psíquico que la empujara al intento de suicidio, como por ejemplo un trastorno de ansiedad, depresivo o bipolar, Jeffrey tendría más riesgo a desarrollar una enfermedad psiquiátrica o problemas de conducta. Estudiando el modo de vida de Jeffrey y de los diferentes puntos de inflexión que le llevaron a hacer lo que hizo, no puedo evitar preguntarme si hubiera cambiado algo, si hubiese sido aceptado por su sexualidad, si sus padres hubieran tenido una relación buena, si su madre no lo hubiese abandonado, si hubiera sido capaz de dejar el alcohol o si incluso aquel chico de la biblioteca no hubiera vuelto a despertar los perturbadores deseos de Dahmer. A veces, tan solo hace falta un clic para que la psicopatía se active en una mente con predisposición a ella. Y esta es la historia de uno de los asesinos en serie más conocidos, un asesino terrible, pero poco calculador, con ciertos matices de suerte y, en ocasiones, de culpabilidad, con un problema grave de adicción al alcohol y con una infancia feliz, pero para quien el abandono de su madre fue demoledor. Muchas gracias por escuchar la segunda parte de El carnicero de Milwaukee. Espero que os haya gustado y espero también vuestros comentarios sobre el podcast en Twitter en @crimienserie. A lo largo de la semana subiré curiosidades y fotografías sobre el caso del caníbal de Milwaukee. Soy Alejandra Lavín, esto es Criminología en Serie y os espero la semana que viene.